Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? En tu lectura general, Tauro, me impactó mucho que siempre existe una energía que te observa, cariño. Y creo que lo había puesto lo que es en el título, que había un gato negro que te observaba, ¿no? Entonces, mi bisonte, vamos a hacer algo muy especial, ¿vale? Vamos a hacer una práctica en este video para que tú puedas reconocer si lo que te está observando es una energía buena o energía mala. Si es un arcángel, si es un ángel o si es de repente una energía negativa, cariño, ¿vale? Yo te lo voy a explicar cómo, ten paciencia, ten mucho cuidado también, cariño, con... hay perfiles que se están haciendo pasar por mí y entregan de repente lo que es número telefónico por los comentarios de YouTube, cariño. Si le interesa lo que es una lectura personal, solamente en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Muy bien, bisonte. Empezamos. Mira, la práctica que vamos a hacer, lo vamos a hacer con las campanitas del sonido, cariño, ¿vale? Es una forma de reconocer también si hay un ángel a tu alrededor. Los sonidos de campanitas que tú puedas escuchar cuando estás haciendo algo en el día a día, por la calle, en la música, nos están diciendo que los ángeles están ahí. Pero la práctica que yo voy a hacer va a ser con las campanitas, con la respiración también y con los olores. ¿Vale, Tauro? Ahora lo voy a hacer, pero déjame sacar lo que es mensaje del oráculo, signo, etcétera, etcétera. Dice, el Jim, mi bisonte. Siento, mi bisonte, que vas a tener una segunda oportunidad lo que es en tu vida, en cualquier aspecto. Puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser relación, etcétera, etcétera. O simplemente, cariño, tú te vas a sentir de que Dios, el universo, te quiere entregar un regalo, corazón, ¿vale? Vas a tener una segunda oportunidad. Vamos a ver carta guía, carta consejo. El otro mensaje también que te puedo decir, Tauro, posiblemente hay una persona que viene a buscar lo que es una segunda oportunidad, bisonte. Muy bien. Tauro, lo que voy a hacer también el fin de semana, voy a hacer lo que es un video, dime si te gustaría, en la cual te voy a enseñar cómo reconocer si en tu casa hay un ángel, un arcángel o un demonio también. Cómo reconocer, ¿vale, cariño? Vamos a ver, carta guía, carta consejo, nos dicen, el emperador, tu signo, corazón. Nos están diciendo, Tauro, la suerte te acompaña. Tauro, tú vas a poder con todo lo que se te presente en la vida. Tauro, también tienes que disfrutar un poco de este mundo, Tauro, ¿vale? Un poco. Siento, mi bisonte, que te va a llegar mucho trabajo, siento, mi bisonte, que te va a llegar comunicación, siento que también tienes que ser un poco flexible. No vaya a ser que una persona se pone en contacto contigo, bisonte, y tú pues no quieras hablarlo por X motivos, ¿vale? O simplemente no quieres saber nada de él o de ella. Es importante que lo escuches, mi querido bisonte, me están diciendo. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Tauro. Me sale un Leo. Me sale un Virgo, Capricornio, Escorpio. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Te enseño las cartitas, corazón de melón. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Recuerda que es una lectura bonus general. La letra G, la letra F, la letra P y la letra Q. Uno más. La letra K. Muy bien, mi bisonte. Ya está. Vale, Tauro, quiero que estés en un lugar tranquilo, tranquila, relajado, relajada. Si tú me dices, Richard, no puedo porque estoy trabajando, porque estoy conduciendo, etcétera, etcétera, entonces vuelves a ver otra vez el video cuando tengas un tiempo en la cual tú estás tranquilo y tranquila. ¿Vale, corazón? Pero puedes seguir viéndolo ahora. Simplemente luego buscas un momento oportuno y lo vuelves a ver. ¿Vale, Tauro? Yo voy a hacer 3 campanadas. En cada campanada, Tauro, escucha, voy a respirar profundamente y luego voy a soltar, ¿vale? Por la boca, voy a soltar ese aire. En ese lapso que tú respiras profundamente, Tauro, vas a sentir olores, mi bisonte, ¿vale? Y también en ese tiempo, porque voy a dar tiempo como unos 30 segundos, tú sigues respirando normal. Los olores que tú sientes es un significado, bisonte, para que te des cuenta si hay una energía mala, energía buena, etcétera, etcétera.
Si tú sientes un olor a chocolate mentolado, a chocolate con menta, imagínate que estás comiendo un helado de chocolate con menta. Si sientes ese olor, nos están diciendo, corazón, que tus ángeles de la guarda te están acompañando, ¿vale? Hay un ángel de la guarda, hay un ángel que siempre está contigo. Si tú sientes un olor que es a flores, a campo, a bosque, nos están diciendo tus arcángeles, todo lo que esté relacionado con la naturaleza, cariño, arcángeles. Si tú sientes un olor a azufre, a huevo podrido, un olor que no sea agradable, cariño, a podrido, a huevo podrido, azufre, quiere decir que hay una energía negativa en tu entorno, bisonte, ¿vale? Lo vamos a hacer. Entonces, si no puedes, miras otra vez el video y vuelves a practicarlo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Primera campanada, que Dios Universo me ayude, que por favor se manifiesten las energías para Tauro de los arcángeles, de los ángeles o de las energías que posiblemente están rondando lo que es en su vida. Empezamos, Tauro. Muy bien. Segunda campanada, hasta la tercera, ¿vale? Lo que tú huelas. Segunda campanada, respiras profundamente, sueltas y un par de segundos, cariño, sigue respirando normal y vas a sentir un olor. Segunda campanada, Tauro. Muy bien, bisonte. Tercera campanada. Listo, bisonte. Dime en los comentarios qué aroma te ha llegado lo que es con la sesión de las campanadas, cariño. Dime en los comentarios, ¿vale? A lo mejor de repente puede ser que muchos de vosotros en la primera respiración profunda puede ser que ya han sentido un aroma. Entonces, tienes que estar atento y atenta también, ¿vale, corazón? Entonces, dime qué aroma has sentido. Si tú has sentido un aroma, te vuelvo a repetir, a chocolate con menta nos están diciendo tus ángeles de la guarda. Si tú de repente has sentido lo que es un aroma, a vegetación, a flores, a fauna, nos dicen de tus arcángeles. Si tú has sentido de repente un aroma a podrido, a azufre, a algo que se está descomponiendo, nos dicen una energía negativa. Eso depende también del día, ¿vale, cariño? Porque eso lo he hecho un día anterior con otros signos y yo he sentido lo que es el olor, los dos olores, he sentido de chocolate con menta y también lo que es la fauna. Esta vez yo solamente he sentido la fauna, flores, vegetación. Entonces, en esta lectura están los arcángeles. Al menos para mí. Tú me tienes que decir qué es lo que tú has percibido, corazón, ¿vale? Me lo dices. Dependiendo de los olores, ya te he dicho qué significa. Dime si te gustaría que haga ese video, corazón. ¿Para qué? Para que puedas diferenciar si hay un ángel en tu entorno. Si a lo mejor de repente a través de los olores no lo puedes percibir, ¿vale? Entonces puedo hacer lo que es un video. Muy bien, bisonte. Quería hacértelo esto. Es muy importante, bisonte. Es muy importante porque ya
En la lectura anterior salía de que había un gato negro que te estaba observando. Vamos a ver, corazón, que Dios Universo me ayude. Otro mensaje del oráculo, que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Puedes practicar las veces que tú quieras, ¿vale? Puedes practicarlo, cariño. Dice, desafíos, mi bisonte. Siento, mi querido bisonte, que es una semana de retos, es una semana de pruebas, cariño. Posiblemente lo que es en el trabajo, posiblemente en la comunicación, con la familia, con tu entorno. O simplemente, cariño, tú quieres lograr algo, bisonte, algo en tu vida. De cualquier ámbito, pero posiblemente la situación se vuelve un poco difícil, corazón. Pero no quiere decir de que tú no lo vas a lograr, bisonte. Es una semana, es un mes, es una temporada de desafíos, me están diciendo. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte, Tauro. ¿Qué nos quieren decir? ¿Ves? Estoy sintiendo el olor a flores, a rosas, cariño. En esta lectura hay arcángeles, ¿vale? O al menos en mi ambiente hay arcángeles. Estoy sintiendo a rosas, a rosas. Y esa rosa, las rosas tienen un olor particular. Inclusive estoy sintiendo el olor de la rosa, pero rosada, rosada, que tiene un olor muy particular. Vamos a ver cómo están tus energías, bisonte. La carta de la muerte, un renacimiento, un nuevo comienzo. Vamos a ver qué más me dicen. La carta también del paje de pentáculos, cariño. Siento, bisonte, que las energías quieren entrar en tu vida, cariño. Siento que hay un ser de luz que quiere entregarte algún tipo de mensaje, bisonte. A lo mejor puede ser que con el sonido de las campanitas hemos reactivado lo que es a tus guías para que estén presentes aquí. Tauro, mira. Recuerda, mi bisonte, que todo es libre albedrío. Todo es libre albedrío. Si tú de repente estás pasando algo negativo, te recomiendo que pidas a tus arcángeles, a tus ángeles. Pídelo a Dios de una forma humilde, corazón. ¿Vale, cariño? Porque si tú no pides, cariño, ellos no van a actuar, mi bisonte. Porque aquí yo siento, Tauro, que un ser de luz quiere ayudarte, quiere entregarte algo, pero tienes que pedir. Richard, ¿cómo puedo hacer para pedir? En las oraciones, cariño, en las oraciones. Tómate un tiempo, unos minutos, o cuando te vas a dormir o cuando te levantes, pide a Dios, al universo, a tus guías que te ayuden con ese problema, porque te lo quieren dar, cariño, te quieren ayudar. Tenemos lo que es la carta, ¿ves? El hilo de la vida, del 10 de pentáculos. Este regalo que te quieren dar también está relacionado posiblemente con una persona con la cual tú sientes que hay una conexión muy importante, cariño, ¿vale? Con la familia, con los amigos, porque tenemos lo que es el hilo de la vida. Alguien que tú sientes que es muy importante para ti, alguien que tú sientes que es especial para ti, bisonte. Es esto, porque tenemos la carta del 10 de pentáculos, el hilo de la vida, corazón. ¿Sabes qué siento, Tauro? También siento que hay una persona que te está sintiendo ya con las energías. Hay una persona que está deseando recuperarte, retomar contacto, retomar comunicación, mi bisonte. Porque el hilo de la vida, la carta de la muerte es un renacimiento y el deseo, cariño. Aquí está lo que es el deseo, corazón. Alguien quiere volver a tu vida, alguien está sintiendo tus energías. Y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Es como que se hubiera reactivado, bisonte, una conexión. Es como que la pasión se hubiera reactivado otra vez entre vosotros dos. Vamos a suponer, Tauro, que tú estabas un poco distanciado, distanciada con una persona especial. A lo mejor de repente han coincidido, cariño, y como han coincidido, pues simplemente se ha reactivado la atracción, la comunicación o el deseo entre vosotros dos, ¿vale? Se ha reactivado. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, somos pareja, pero no nos hablamos. Tenemos problemas. Nos dicen, corazón, que algo se está reactivando, cariño. Siento que la suerte de Dios, siento que la suerte del universo quiere llegar lo que es a tu vida. Pero pide, Tauro, pide, corazón, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué más nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Te enseño las cartas. Por eso que me decía el Jim, vas a tener una segunda oportunidad, ¿ves?
Por eso me decía que vas a tener una segunda oportunidad, bisonte, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. A ver, Tauro. El tarot arcano. Que Dios universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta de Rey de Pentáculos, cariño. Siento, mi querido bisonte, que tú quieres que algo se realice en tu vida que está relacionado con la parte material. Puede ser sueños, puede ser proyectos, puede ser trabajo, o puede ser que tú me digas, Richard, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un coche, etcétera, etcétera. Tú deseas esto. La carta de la emperatriz. Yo siento, mi bisonte, que aunque en estos momentos o de repente días anteriores, a lo mejor de repente no estaban vibrando bien las cosas, te noto que es una temporada de creatividad para ti. Vas a buscar la forma, mi querido bisonte, de conseguir aquello que tanto tú estás anhelando, Tauro. Vas a buscar la forma, porque te noto creativo, creativa, corazón. Vas a lograrlo, Tauro. Te noto con ganas, ¿vale? Tenemos lo que es la carta también del 3 de espadas y tenemos lo que es la carta del loco, cariño. El otro mensaje, mi querido bisonte, a lo mejor de repente hay personas en tu entorno que no entienden ese sueño o no entienden de repente tu energía. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy intentando por cualquier medio salir adelante, yo estoy intentando recuperarme, yo estoy intentando posiblemente tener una buena conversación de una forma pacífica con una persona, pero posiblemente la otra parte o tu entorno, bisonte, no te entiende. No te entiende, Tauro. ¿Por qué haces esto? ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Por qué me buscas? No quiero hablar contigo. Mejor déjame en paz. ¿Por qué de repente estás invirtiendo dinero o tiempo en una situación? ¿No ves que no va a funcionar? Etcétera, etcétera, Tauro. Bisonte. Cuando nosotros, cariño, creemos en nosotros mismos, cuando hay un propósito de Dios en ti, siempre van a aparecer malas energías que van a intentar bloquear lo que es tu camino, Tauro. Tú tienes que creer en ti, bisonte. Tienes que creer en ti, ¿vale, Tauro? Porque siento que hay personas que te van a decir, estás loco, estás loca. ¿Cómo puede ser que estés haciendo esto? Escucha tu corazón, bisonte. Escucha tu corazón, ¿vale? Vamos a continuar porque aquí me dicen, cariño, como que te vas a estar como un poco decepcionado, decepcionada, pero yo te noto, bisonte, que vas a estar creativo y creativa. Por eso que me decían los retos, ¿ves? Desafíos, Tauro. No hagas caso a esas personas, cariño, que simplemente no te aportan nada, bisonte. No hagas caso, cariño. Tú continúa con tu proyecto, con tu sueño, corazón. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Siempre te van a criticar, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. Dime, bisonte, si quieres que te haga ese video para que tú puedas reconocer si hay un ángel, un ser de luz, un espíritu en tu casa, positivo o negativo, ¿vale? Bueno o mala. Vamos a ver, bisonte. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Te lo pongo mejor. Puede ser que me diga, Richard, no veo. 1, 2 y 3. 7 segundos. Solamente escoge uno, Tauro. No hagas trampa, cariño. Empezamos, bisonte. Listo, Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Tauro, cariño, o elemento tierra. Muy bien, vamos a continuar. Estoy sintiendo los olores a flores y mira que yo no respiro casi con la nariz. Me tienen que hacer una cirugía. Entonces, cariño, por eso que hago esto.
Porque no respiro yo, respiro más con la boca, pero estoy sintiendo la fragancia de flores, cariño, de flores. Aquí hay arcángeles. En esta lectura, tus arcángeles te están hablando, corazón. Dime si tú lo sientes. Es muy importante que comentes, Tauro, porque si no, ¿cómo sé yo lo que tú estás buscando, bisonte? Es una lectura general. Tú tienes que poner en los comentarios, Richard, háblame de mi ex. Richard, háblame de mi pareja. Richard, quiero que preguntes esto. Dame ideas, Tauro. Recuerda que somos una familia, bisonte. Tienes que darme ideas, bisonte, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido bisonte, qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Tauro. Que Dios universo me ayude, Tauro. Que Dios universo me ayude, mi bisonte. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Hay una persona bisonte que lo tiene cerca. Puede ser que está en el proyecto, trabajo o estudio. Veo que esta persona a veces de repente cuando está haciendo algo, te mira, te observa, cariño, pero a veces como que quiere tapar lo que es el sol con un dedo. Puede ser que no quiere que se dé cuenta de sus intenciones hacia ti, bisonte, pero esta persona está pendiente de ti, Tauro. Está pendiente. Esta persona, cariño, quiere que las cosas vayan evolucionando. A ti te ve como algo especial, Tauro. A ti te ve inclusive como algo inalcanzable, bisonte. Quizá de repente por eso es su temor, que solamente te mira, te observa, no dice nada. Puede ser que tú me digas, Richard, ¿por qué tanto me observa? ¿Acaso siente algo por mí? Pero luego yo que sé, me ignora. Esta persona te nota como algo inalcanzable, Tauro. Tiene miedo, mi bisonte, posiblemente a que tú lo rechaces, posiblemente a que tú de repente cuando esta persona te exprese todo lo que siente, que tú le ignores. Cariño, tiene miedo. La carta también de la reina de espadas y cierras con la carta de la reina de bastos. Yo lo que siento, bisonte, siento que esta persona más adelante, porque va a tardar, como tenemos lo que es la carta de la reina, posiblemente puede ser que esta persona, si vosotros continúan lo que es en comunicación, para el mes de septiembre, porque representa un Virgo también, para el mes de septiembre, mi querido Tauro, posiblemente esta persona te va a decir todo lo que siente, cariño, o va a pasar algo entre vosotros dos. Va a pasar. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, bueno, Richard, si me dices para el mes de septiembre, mi contrato ya se acaba. ¿Quién te dice a ti, Tauro, que aparece en el mes de septiembre? Ya sea este año, yo diría este año, ¿vale? Pero me dicen el mes de septiembre es muy importante. ¿Quién te dice a ti, bisonte, que este chico o esta chica te dice, he estado siempre enamorado de ti, siempre me ha gustado, bisonte, pero simplemente por circunstancias de la vida, pues no te lo expresa? Entonces, siento que esta persona es un poco tímido o tímida, corazón, pero para el mes de septiembre te va a decir todo lo que siente. Vamos a ver, bisonte, qué me dice el oráculo. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Solteros y solteras. ¿Qué me dice el oráculo? Solteros y solteras. Bisonte, ¿qué me dice el oráculo? Esta carta. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Bisonte, Cupido. Cupido va a hacer magia contigo. Solteros y solteras. Mira. Cupido va a hacer magia contigo, Tauro. Yo siento que Cupido dice, mira, estos dos chicos se atraen, estos dos chicos se gustan, pero lamentablemente puede ser que tú seas muy tímido o muy tímida, la otra persona también. Entonces Cupido dice, mira, voy a intervenir para que estos dos tortolitos simplemente se reagrupen, cariño. Siento, corazón, siento que Cupido va a ser de las suyas, ¿vale? Va a estar muy inquieto, cariño, Cupido. Veo que muchos de vosotros posiblemente esta situación se acelera. Es como que me dice, Cupido me dice, Richard, no, Richard, yo no quiero que sea hasta septiembre, quiero que sea ya, quiero que sea ya. Para muchos de vosotros, bisonte, esto va a ser ya, ¿vale? Va a ser ya, corazón. Vamos a continuar, cariño. Cupido te va a sorprender, bisonte. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Economía, corazón. Vamos a ver qué nos dicen economía, Tauro. Vamos a ver qué nos dicen economía. Vamos a ver.
Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Siento, mi bisonte, que hay un grupo de personas que te van a ayudar. Ya sea de repente para que tú tengas un ascenso, ya sea de repente para que ingrese lo que es en un trabajo, en un proyecto, pero siento que amigos o personas que tú conoces te van a ayudar en la parte económica. La carta del 8 de bastos es un reto para ti, te soy sincero, ¿vale? Hay personas que te van a apoyar, pero vas a tener que tener mucha paciencia. Mucha paciencia, Tauro, porque tienes que superar muchos obstáculos, corazón. La carta también del 5 de copas, pero es como que tuvieras, me dice Richard, tengo un motivo, tengo algo por la cual tengo que salir adelante. Puede ser hijos, puede ser familia, puede ser que hay una persona que necesita de ti, cariño, y tú me dices, Richard, por ello lo voy a hacer. Por ellos, cariño, ¿vale? Siento que a pesar que la situación puede estar un poco difícil, vas a tener una inspiración, Tauro, una inspiración. La carta también de la sota de espadas, y siento, mi bisonte, que esta inspiración te va a llevar lejos, bisonte, te va a llevar lejos. Te noto más adelante con un proyecto, con un sueño, y te noto, mi bisonte, que tú vas a recordar, vas a mirar para atrás y vas a decir, tuve que trabajar tanto, tuve que esforzarme tanto y ahora estoy obteniendo los frutos de mi sacrificio. Tauro, me encanta, bisonte, me encanta, ¿vale? Es una energía preciosa, preciosa, cariño, de mucha lucha, de mucha dedicación, Tauro. Me encanta, mi bisonte. Vamos a continuar, bisonte, ¿qué nos quieren decir para vosotros? Las características. A ver. Vamos a ver, Tauro. ¿Quieres que te saque una carta para aquellos que están en pareja que nos quieren dar como consejo? Te lo voy a dar, ¿vale? Antes de entregarte las características, bisonte. Para aquellos que están en pareja, una carta consejo, una carta guía. Para aquellos que están en pareja, una carta consejo, una carta guía. Vamos a ver, Tauro. Dice, la carta del 9 de oros, cariño, vosotros todavía tienen mucho pan que rebanar, ¿vale? Siento, corazón, que con esta persona vosotros todavía tienen que continuar, vosotros van a llegar lejos, cariño. Si en este momento tienes problemas, no es el final, porque me dicen que todavía tienes que convivir, tienes que tener experiencias con él o con ella. Si tú me dices, Richard, con mi pareja estamos un poco mal, ¿vale? Pero no estamos separados. Me dicen, cariño, que las cosas van a funcionar, ¿vale? Siento que tu pareja, sea hombre o mujer, te va a apoyar, mi querido bisonte. Entonces, tranquilo, tranquila, para todo va a haber solución, bisonte. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Tauro, que Dios universo me ayude, Tauro, las características. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Esta persona puede ser muy alto, muy alta, puede ser rubio, rubia, pie blanco, puede ser mulato, mulata, da igual. Veo que esta persona como que a veces te mira un poco enojado, enojada. Puede ser que no está conforme con lo que tú haces, puede ser que está un poco estresado o estresada. Elemento fuego, Sagitario, Aries, Leo, cariño, ¿vale? Pero veo que esta persona solo observa. Es como que hay algo en su cabecita, Tauro. Tendrías que hablar con él o con ella. La carta también de la reina de espadas. Siento, mi bisonte, que muchos de vosotros posiblemente hay una persona que se fue de tu vida y no entiendes por qué actuó de esta manera. Veo que esta persona te piensa, pero a vosotros la parte negativa es que le separa la distancia. El otro mensaje también, mi bisonte, veo que esta persona es un poco cerrada. Si dice que es negro, se queda en negro, ¿vale? Como que no quiere cambiar sus ideales. Esta persona puede ser de contextura normal, piel blanca, piel trigueña, cabello largo, castaño o negro. Puede ser que tenga canas también. Pero a pesar de su frialdad, veo que este chico o esta chica te piensa. Simplemente que en este momento pues está en su mundo. Dale tiempo, Tauro. Dale tiempo. La carta también del 10 de oros. Siento, mi bisonte, que muchos de vosotros van a tener un encuentro con una vieja amistad, con un ex, etcétera, etcétera. Cuando vosotros se encuentren, Tauro, van a hacer clic. Es como que se reactiva algo, bisonte. O posiblemente esta persona te vuelve a gustar, o posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, lo veo más atractivo, más atractiva, etcétera, etcétera.
Hombres, con textura normal, se visten de una forma clásica, ¿vale? Muy señorial, vamos a ponerlo, porque ya tiene, muchos de vosotros puede ser que tengan mayor de 30 años. Se peina para atrás o simplemente tiene el cabello un poco corto, ondeado. Puede ser que tenga canas también. Mujeres, cabello más o menos por el cuello, cariño, lacio, color negro o color castaño. Puede ser rubio, pero oscuro, cariño. Tiene una sonrisa muy agradable. Le gusta vestirse con ropa muy cómoda, ¿vale? Posiblemente puede ser que vosotros tienen hijos en común. A lo mejor de repente te encuentras con tu ex o simplemente ya hay hijos. O de repente tú tienes hijos, ellos tienen hijos. No vaya a ser que los hijos, cariño, son amigos. Entonces hay una unión aquí. Con esta persona te vas a encontrar lo que es en un parque, en una escuela, un centro comercial o en la calle también. Pero veo muchos niños, cariño. La carta también del ermitaño, mi bisonte. Muchos de vosotros, Tauro, hay una persona que puede ser de elemento tierra, especialmente un Virgo o cualquier otro elemento que está en la distancia. Esta persona a lo mejor de repente trabaja algo relacionado con la construcción, puede ser mantenimiento, puede ser limpieza, puede ser, cariño, que también trabaja lo que es en la minería, también, ¿por qué no? Porque veo rocas aquí, ¿vale? Es una persona de piel blanca, mayor de 20 años, cabello largo, puede ser el color rubio, castaño, negro, da igual. Existe una diferencia de hora entre vosotros dos, bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Dime si quieres que te haga el video para que tú puedas recibir todas las señales si existe una energía en tu entorno, en tu vida, cariño. Y practica lo que hemos hecho al principio. Practícalo para que tú puedas detectar si hay algo en casa, cariño. Practícalo, mi bisonte. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Te quiero, bisonte. Gracias por tu apoyo. Sé feliz.